Amigos, nos encontramos nuevamente con Luis Alberto Sánchez, jefe del gabinete del JN, para hablar acerca de un proyecto de ley que está proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones con respecto al sistema bicameral. Como se saben, ya ha sido aprobada la ley de este sistema que será aplicado en el 2026. ¿Cómo está, Luis Alberto? Bienvenido a JN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos, por favor, ¿de qué trata este proyecto de ley? Bien, concretamente, esta ley que retorna a la bicameralidad tiene dos cámaras, lo que es senadores y la Cámara de Diputados, ¿no? La reforma constitucional nos dice que ahora van a existir 60 senadores y 130 diputados. Estamos hablando de una reforma constitucional, se han modificado artículos de la propia Constitución que van a dar forma a lo que sería esta nueva composición del Congreso, aplicable a las siguientes elecciones generales, de acuerdo a los términos de la propia ley de reforma. Claro, porque antes era 180, tengo entendido, en el año de, bueno, antes de que Fujimori no hiciera el cambio, pues, ¿no? Así es. Bien, este sistema se aplica con respecto a un tema mixto, ¿no? El momento me estoy refiriendo a la representatividad. ¿Cuál es ese sistema, por favor? Correcto, mira. La reforma constitucional nos ha dado algunas luces de lo que vendría a ser la forma de elección de estas cámaras, pero no ha sido de manera completa. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el caso de senadores nos dice son 60, correcto. Nos dice se van a elegir uno por cada circunscripción, es decir, tenemos 27. Entonces, uno por cada circunscripción, 27 senadores. Y la norma dice, y los restantes serán elegidos por distrito único electoral nacional. Y los 27, no nos dice en ese caso, no especifica, ¿no? Y en el caso de los diputados nos dice 130 diputados, pero tampoco nos dice cuál es el sistema de elección, que haría viable que tengamos 130 diputados. Entonces, al momento de analizar esta ley de reforma constitucional, consideramos que estos 27, uno por cada circunscripción, tienen que ser por sistema electoral múltiple, porque los electores de cada circunscripción se van a reunir para votar a cuál va a ser ese representante que van a elegir o va a ser el ganador por cada circunscripción. Y en el caso de los 130 diputados, sería igual múltiple, como lo es actualmente la elección de congresistas, o lo fue en el 2021. Por cada circunscripción hay un número de escaños, y los electores de esa circunscripción se reúnen, van a su urna y votan por los que serían los 5, 4, 3 que les toca para representarlos en el Congreso de la República. ¿Cómo múltiple? O sea, ¿me estás queriendo decir de que sería algo similar a lo que está pasando ahora con los parlamentarios? Es decir, que representen a cada región. Correcto. Porque pasando justamente a ese detalle, la norma no nos dice cuántos escaños sería para cada circunscripción, quién los va a determinar, quién los va a distribuir. Entonces, también dentro del análisis consideramos, como lo dice la norma vigente para el Congreso, debe ser el Jurado Nacional de Elecciones quien determine cuántos escaños son y cómo van a estar distribuidos en las 27 circunscripciones y finalmente en la composición de los 190 congresistas entre senadores y diputados. Claro, se podría decir que hay algunos vacíos, ¿no? En esta norma que se aplica, o será aplicada, mejor dicho, en el 2026. ¿Cómo era antes? ¿Nos podrías hacer una pequeña comparación, ¿no? Antes de que pase un sistema unicameral. Claro, correcto. Cuando estamos en el sistema unicameral todavía vigente, ¿no? Con los 130 congresistas, son elegidos por distrito electoral múltiple, el sistema es distrito electoral múltiple, y por ejemplo, para que un partido político obtenga escaños en el Congreso, el umbral de representación, la norma nos dice 6 integrantes o 5% del número legal de sus miembros, o haber alcanzado el 5% de los votos válidos a nivel nacional, ¿no? Y el efecto casi espejo es que si no lograste eso, ¿cómo se cancela? Si no lograste, dice la norma, el 5% de representantes en el Congreso, o, no, en este caso dice y, porque ahí siempre había la confusión y el 5% de votos válidos. Entonces, en nuestra propuesta para modificación legal y hacer viable estas normas decimos, ahora, tenemos 190. ¿Cómo va a ser el umbral de representación? Si nosotros ponemos un número, va a ser un poco complicado. Un número, digamos, 5 o 6, como dice la norma actual. ¿Por qué? Porque la ley de reforma nos dice además, son 190, pero mediante ley puede incrementarse el número. Entonces, puede ser que de acá a unos meses nos digan que ya no son 190, sino son 200, 210. Entonces, establecer un número sería limitativo. Por lo tanto, hemos considerado que es mejor hablar de porcentajes, porque el porcentaje se va a aplicar al número actual o eventualmente cuando incremente. Consideramos que el número adecuado para alcanzar el umbral de representación es de 5% de los 190,
o haber alcanzado el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Y para cancelar la inscripción de partido político, el efecto espejo, si no alcanzaste el 5% de representantes, y en este caso ya lo corregimos, o para no caer en el tema del I, que es muy restrictivo para cualquier organización política, entonces si no alcanzaste el 5% o no alcanzaste el de representantes o el 5% de los votos en tu partido político. Por lo menos uno de los dos se mantiene tu inscripción, pero si no lograste ninguno, bueno, se cancela tu inscripción. Se cancela la inscripción. También quisiera resaltar, según lo que estoy leyendo, que el Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto modificar el artículo 84 de la Ley de Organizaciones Políticas, señalando que el presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados toda vez que ésta puede censurar o negar la confianza 2 veces a los ministros. Claro, acá por ejemplo ya nos da una función de la Cámara de Diputados, ¿no? Actualmente es el Congreso quien tiene esa función de dar el tema de confianza y la censura al gabinete de Consejo de Ministros. Consejo de Ministros, exacto. Pero acá la norma ya nos dice que esta función ahora la va a hacer la Cámara de Diputados. Por tanto, si la Cámara de Diputados también nega la confianza a 2 gabinetes consecutivos, el presidente está facultado a disolver. Pero solo la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores aún seguiría vigente, ¿no? Esa sería la distinción. Subsistiría. Claro, ¿por qué? Porque ¿cómo está establecido? ¿Cómo lo ha establecido en este caso el Parlamento? Como una facultad exclusiva de los diputados, dejando a salvo el Senado. Cualquier eventualidad, el Senado va a subsistir siempre. Es la Cámara de Diputados la que tendría ahora esta suerte, ¿no? Como lo tiene el Congreso, si es que no renueva la confianza 2 veces a 2 gabinetes de Consejo de Ministros, bueno, puede ser disuelto. Y finalmente, por favor, algunos otros aspectos que ha tomado en cuenta el Jurado Nacional de Elecciones con respecto al sistema bicameral. Mira, otro punto que vale la pena resaltar es que la norma también nos dice ahora que el candidato a presidente de la República o vicepresidentes pueden simultáneamente ser candidatos a senadores o diputados. La norma anterior nos decía que solo los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidentes, podrían serlo simultáneamente de senadores, de congresistas, ¿no? Pero ahora el presidente también tiene, el candidato a presidente tiene esa facultad. ¿Qué sucedería si se da esa situación en la que el candidato a presidente simultáneamente lo es de diputado, por ejemplo, y sale ganador en ambos cargos? Necesariamente tiene que existir una norma que expresamente diga que en ese supuesto el presidente asume solo esa función y su cargo como diputado va a ser ocupado por el siguiente que le sigue en el orden de votación alcanzada, ¿no? Porque si no se da esa mención expresa podría ser una suerte de interpretación confusa para todos. Igualmente los requisitos que se establecen para ambas cámaras, el de senadores exige que sean 45 años de edad o haber sido diputado o congresista, ¿no? Con lo cual ya no se tomaría en cuenta la edad. Y en el caso de los diputados e integrantes del Parlamento andino, también se mantiene en 25 años como lo es para los congresistas en la actualidad. Básicamente esas serían las principales reformas. Igualmente, tanto los candidatos a senadores o diputados tienen que pasar por elecciones primarias. Eso también tiene que modificarse en la Ley de Organizaciones Políticas e incluirse estos cargos como parte de esta elección previa a lo que es la elección general en sí. Entonces todo esto esperamos que el Congreso de la República lo pueda revisar, armonizar y también considerando que para la elección general hay un plazo de intangibilidad que es 1 año antes. Entonces sí se pediría que tomar en cuenta el cronograma electoral. El cronograma para poder afinar todos estos aspectos que son reglas legales, electorales, con miras a las próximas EGE 2026. ¿Podrías repetir, por favor, cuándo ha sido presentado este proyecto de ley? Este proyecto de ley lo hemos presentado la semana pasada, formalmente. El Pleno del Jurado ya había tomado la decisión días antes, se ha formalizado en un acuerdo del Pleno, en la redacción de la propuesta legislativa, que ha sido emitida formalmente la semana pasada al Congreso de la República. Claro, desde acá nos gustaría hacer un llamado entonces al Parlamento, porque hay algunos proyectos de ley que también ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, las cuales han pasado a tercio intermedio, ¿no? Así es, y entonces lo que no queremos es que esto siga la misma suerte, siendo un tema tan trascendente y medular para el siguiente proceso electoral general. Claro, perfecto. Le agradezco su participación, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Bien, es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.